fraternal saludo para todos ustedes en este día, empezando la semana. Los saludo muy cariñosamente. Hoy quiero compartir esta reflexión a la luz de la palabra, teniendo en cuenta que el próximo domingo 24 de enero la iglesia celebra el Día de la Palabra de Dios, Domingo de la Palabra de Dios. Y quiero que reflexionemos acerca de la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras, para que de esa manera nuestra vida se siga transformando cada día más y más. El Papa Francisco, el 30 de septiembre del año 2019, decretó el tercer domingo del tiempo ordinario como el Domingo de la Palabra de Dios. Y el objetivo que el Papa pretende con esta celebración es que toda la iglesia, que todos los creyentes, que todos los que de alguna manera u otra estamos siguiendo a Cristo, podamos darle una verdadera importancia a las Sagradas Escrituras, ya que la palabra de Dios es el manual de vida, es esa forma como podemos dirigir nuestra existencia y cómo cumplir el plan divino de Dios. El camino de la palabra es el camino de la iglesia. La iglesia, la palabra que camina en la historia de la iglesia. Es la palabra que quiere fortalecernos cada día más. La presencia de Dios quiere estar permanentemente en nosotros. Su voz resuena a través de la Escritura, a través de la palabra. Por ello, se va a dedicar un día a la palabra, pero no es solamente que le dediquemos este domingo a la Biblia, sino que más bien una vez para todo el año estemos enfocados en la palabra de Dios, que ese sea el centro, que la palabra de Dios sea el centro de nuestra fe, que podamos leerla, que podamos estudiarla, que podamos vivirla. Por eso quiero invitarles a que descubramos para qué nos sirve el estudio en las Sagradas Escrituras, cómo la palabra de Dios transforma la vida. Dice San Jerónimo que la ignorancia de la Escritura es la ignorancia de Cristo. Por eso es importante que nos adentremos en la Escritura. Para ello, les invito que veamos la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 15 al 17. Vamos a descubrir a través de este texto bíblico cuál es el mensaje que Pablo le da a Timoteo y el mensaje que también es para ti hoy, para que profundicemos en la Escritura. Dice: recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado completamente, preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar algunos tips de por qué es importante estudiar la Biblia. Empecemos por decir que Pablo le recuerda a Timoteo que desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Y yo creo que todos nosotros de alguna u otra manera, desde muy niños, hemos escuchado hablar de la Biblia o la hemos cogido, la hemos leído. Recuerda el día que estabas preparándote para hacer la primera comunión. Quizás ahí tuviste que buscar, investigar, leer algunas citas bíblicas. Nuestros catequistas tal vez en la formación iluminaron esos temas a través de la Escritura. Entonces, la palabra de Dios
que desde muy niños conocemos, nos ayuda, nos instruye y nos lleva en la salvación. Es lo primero que tenemos que hoy descubrir, que debemos estudiar la palabra porque ella nos instruye y nos lleva a la salvación. Nos indica el camino, nos muestra por dónde es que podemos lograr esa salvación, el mensaje de Cristo Jesús por medio de su fe. Una segunda motivo por el cual debemos estudiar la Biblia es porque toda escritura está inspirada por Dios y es útil, Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a los profetas para anunciar, para hablar y para escribir la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, es algo muy útil para nuestra vida. ¿Qué significa ser útil? Es decir, que es benéfica, que nos sirve para el propósito para el cual fue creada. Esta Biblia, esta escritura leída con fe, leída en el estudio, en una forma respetuosa, va a ser útil para tu vida y también para la mía. ¿Por qué es útil la palabra de Dios? Aquí el texto nos va a enseñar 4 cosas por las cuales la palabra de Dios es útil. Dice que lo primero es que es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué nos enseña? A conocer el plan de Dios, a conocer a Dios, a conocer a Jesucristo nuestro Señor, al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña, nos da un conocimiento, nos muestra a través de cada libro de la Biblia, nos va a indicar cómo un pueblo creyó, cómo un pueblo vivió, cómo un pueblo se dejó guiar por Dios, por ese plan divino de Dios. Entonces, la primera cosa que podemos hoy aprender es que la palabra de Dios es útil para enseñar, es para que vivamos cada día mejor. Lo segundo dice, para reprender. En la Biblia Jerusalén dice redarguir, es decir, que la palabra de Dios nos llama la atención en aquellos conceptos, en aquellas ideas, en aquellas cosas que nosotros creemos que son así y que realmente son erróneas en nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a reargullir allá por dentro del corazón, nos amonesta, nos llama la atención, nos interpela, nos cuestiona. Muchas veces uno lee la escritura y se siente cuestionado en ciertos pasajes por ciertas cosas que dice la palabra de Dios. Entonces ella nos ayuda en esa parte también. Sigue diciendo aquí, para corregir. La palabra de Dios es útil también para corregir aquello que de pronto en donde no estamos, hemos estado fallando, donde hemos cometido pecado, quizás aprender la lección. Muchas veces es necesaria la corrección. La misma escritura dice que un padre cuando ama a su hijo, lo corrige. Y así es Dios también. Dios nos corrige a través de la palabra. Dios nos dice qué es lo incorrecto, qué es aquello que no está bien a los ojos de Dios, pero también para vivir bien, en armonía, en comunidad. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a descubrir las actitudes, las acciones incorrectas, las situaciones que no nos permite avanzar y crecer. La palabra de Dios nos orienta. Eso es algo bonito, nos orienta. Bien, por último dice que la palabra de Dios es útil para educar en una vida de rectitud. Es para educar.
¿Qué significa educar? Podemos determinar esta palabra como la formación, como una dirección, como adquirir un conocimiento, nos permite conocer nuevos conceptos, nuevas formas, nos muestra a través de los personajes, de los lugares bíblicos, de las situaciones vividas, nos va educando en una vida distinta, en una vida nueva, nos muestra los valores, conductas, actitudes, acciones que debemos ejercer para poder vivir bien. Bueno, vemos cómo es hermoso ver cómo la palabra de Dios transforma inmensamente. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas, tal vez tú, tal vez yo, nos hemos equivocado en nuestras acciones, en nuestras decisiones que hemos tomado? Y cuando entramos en este proceso de leer la Biblia detenidamente, de estudiarla, de analizar los personajes, los verbos, las acciones, cuando hacemos todo ese estudio precioso de la Biblia, vemos cómo la palabra de Dios nos abre el entendimiento. Por eso dice San Pablo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Y cómo cambia mi manera de pensar? Cuando leo la palabra, cuando leo la escritura. Ahí empieza a transformarse en mí todas esas ideas equivocadas. Hay creencias, hay muchas cosas que a veces, aunque nos decimos cristianos, católicos, hay muchos errores que tenemos por el desconocimiento de la Biblia, por el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué podemos concluir y cuál es la invitación que yo quiero hacerte a ti hoy para que vivamos verdaderamente la palabra? Estudia las Sagradas Escrituras para que, como dice aquí el verso 17, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Para eso hay que estudiar las Escrituras, para estar capacitados y preparados para hacer el bien. Hoy el mundo necesita hombres y mujeres que busquen hacer el bien a los demás, que busquen el beneficio para su familia, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo, de estudio, para todos aquellos que nos rodean. La palabra de Dios transforma la vida, transforma los pensamientos, nos ayuda a ser diferentes y sobre todo es un plan de vida que nos lleva a la salvación. Después de esta vida terrenal nos espera ese cielo prometido. ¿Y cómo lo vamos a adquirir? ¿Cómo llegaremos allá? Cuando hayamos vivido en plenitud este sagrado libro, esta escritura maravillosa que va a transformar nuestra vida. Quiero invitarte a que te prepares para que el próximo domingo, que la iglesia va a celebrar el domingo de la palabra de Dios, tengamos muy presente la escritura, no solamente en nuestro corazón y en nuestra mente, sino en familia. Monseñor Luis José Rueda ha invitado a toda la iglesia, a los párrocos, a que el próximo domingo hagamos un altar a la Biblia. Ojalá tú tengas ese altar. Y no solamente para el domingo, sino que la Biblia esté siempre presente y que además de tener ese altar y de entronizar la Sagrada Escritura en la casa, en la familia, también la leamos. Saca la Biblia de allá, de tu biblioteca, del lugar donde la tienes y empieza a leerla, empieza a orar con ella y vas a ver muchos milagros, muchas bendiciones y muchas cosas maravillosas que la palabra de Dios quiere mostrarnos. Bueno, espero que esta reflexión te haya gustado y que puedas compartirla con otras personas. Por eso, dale like a este video y no olvides suscribirte. Cuando tú te suscribes y activas la campanita, apoyas la evangelización. Así que te deseo el mejor de los días
y la mejor bendición, que la palabra de Dios sea ese manual y ese plan divino de Dios. Dios te bendiga.